Tengo 89 años y no me queda mucho aliento, pero no puedo irme a la tumba sin contar lo que vi cuando morí. Cuando estuve ante Jesús, no me felicitó por una vida larga. Me miró con ojos que eran fuego y amor a la vez, y me dijo que el dolor de mi pueblo, esa ira justa forjada en la esclavitud y la injusticia, ha sido secuestrado. Me reveló que el enemigo lo está usando como una cadena espiritual para mantenernos heridos, cuando en realidad debería ser nuestro testimonio de su poder. Lo que me mostró después es la razón por la que volví. Para que entiendas el peso de estas palabras, tienes que saber quién soy. Me llamo Ramón, nací en Mississippi en 1935 y he sido diácono en mi iglesia durante más de 62 años. Creía que lo había visto todo, que entendía el corazón de Dios. Estaba terriblemente equivocado. Si este mensaje ya resuena en tu espíritu, te pido que te suscribas y actives las notificaciones, porque lo que viene es aún más fuerte. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que el dolor del pasado se usa más para dividir que para sanar? Esa visión de una cadena espiritual alrededor de los corazones de mi gente todavía me quita el sueño. Jesús me mostró, con una claridad que duele, cómo el enemigo ha torcido nuestra historia, convirtiendo un grito por la justicia en un arma de amargura y división que nos aleja de nuestro destino. Pero eso fue solo el principio. Lo que me reveló sobre nuestras iglesias, sobre lo que pasa cada domingo mientras Él se queda fuera, es algo que cambiará tu forma de ver la fe. Y todo comenzó en una tarde cualquiera, en mi viejo sillón, con la Biblia abierta en el Salmo 91. Para que entiendas el peso de esa cadena que Jesús me mostró, tienes que saber quién era yo antes de morir. Mi nombre es Ramón. Nací en Mississippi en 1935. Mi padre era aparcero, mi madre limpiaba casas, pero los domingos éramos de la realeza en el reino de Dios. Nuestra iglesia no era un edificio bonito, era una choza de madera con un techo de hojalata donde el Espíritu Santo bajaba con una densidad que apenas te podías mantener en pie. Vi esa fe darle a mi gente el valor para enfrentarse a perros y mangueras, para creer en un futuro que quizá nunca verían. He sido diácono durante 62 años. He enterrado a amigos, he casado a hijos y he sostenido las manos de los que se morían. Creía que lo entendía todo. Creía que conocía el corazón de Dios para nuestro pueblo. Pero la verdad es que me había vuelto cómodo, satisfecho con el recuerdo del poder en lugar de con la realidad del mismo. Me había acostumbrado a una fe que consolaba, pero que ya no confrontaba. El fuego que vi de niño se había convertido en una brasa tibia, y yo, en lugar de avivarlo, simplemente me calentaba con él. Aquel día, el último de mi primera vida, estaba sentado en mi viejo sillón reclinable, ese que a mi esposa, Marta, tanto le disgusta. Tenía la Biblia abierta en el Salmo 91, un consuelo familiar durante décadas. Mi dedo estaba justo sobre el versículo que dice, «Con sus plumas te cubrirá». Me sentía tranquilo, agradecido por un día más. No había ninguna advertencia, ninguna premonición. Solo la calma antes de que el cielo y la tierra chocaran en mi pecho. No sabía que esas serían las últimas palabras que leería en este lado de la eternidad. De repente, una presión, como si un bloque de hormigón se hubiera estrellado contra mi pecho, me arrancó el aire. Las palabras en la página de mi Biblia se convirtieron en un borrón negro y bailaron sin sentido. Intenté tomar aire, pero mis pulmones no respondían. Oí a mi esposa, Marta, gritar mi nombre desde la cocina. Su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un largo túnel. Sentí como el calor se escapaba de mis extremidades y una extraña calma empezó a reemplazar el pánico. El peso en mi pecho no desapareció, simplemente dejó de importarme. Y entonces, nada. Silencio. La presión se fue, y con ella, todo el dolor. Me sentía ligero, como si me hubieran quitado un abrigo de plomo.
Abrí los ojos, o lo que fueran mis ojos en ese momento, y estaba flotando cerca del techo de mi propia sala de estar. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, desplomado en el sillón, con la cara gris y la boca entreabierta. Vi a Marta, con el teléfono en la mano, temblando de pánico. Intenté gritar su nombre, decirle que estaba bien, pero no salía ninguna voz. Era un fantasma en mi propia casa. La puerta principal se abrió de golpe y vi entrar a los paramédicos. Sus rostros eran serios, profesionales. Apartaron a Marta con delicadeza y se abalanzaron sobre mi cuerpo. Vi cómo rasgaban mi camisa, cómo preparaban las palas del desfibrilador. ¡Despejen!, gritó uno de ellos. Y vi cómo mi viejo cuerpo se arqueaba violentamente sobre el sillón una y otra vez. Nada. Uno de ellos miró su reloj y negó con la cabeza. Más tarde, en el hospital, me dijeron que mi corazón se había detenido durante casi 12 minutos. 12 minutos en los que yo ya no estaba allí, pero para entonces yo ya estaba en otro lugar. Los sonidos de la sala, los gritos de Marta, las voces de los médicos, todo empezó a desvanecerse en un suave zumbido como el de una radio mal sintonizada. La imagen de mi salón empezó a oscurecerse en los bordes como una fotografía vieja que se quema. Y entonces lo sentí. No era un empujón, sino un tirón, una fuerza suave pero imparable que me estaba atrayendo hacia arriba y hacia adelante, lejos de mi cuerpo, lejos de mi casa, lejos de todo lo que había conocido durante 89 años. Ese tirón suave se convirtió en un movimiento imparable, y la oscuridad de mi salón se disolvió como la tinta en el agua. No hubo un túnel como cuentan algunos, fue más bien un parpadeo. En un instante estaba inmerso en una luz que estaba viva. No era una luz que se ve, sino una luz que se siente. Era cálida como el sol de la mañana en la cara, pero no quemaba, y llevaba consigo un sonido, una vibración que era paz pura. Todo el dolor, el bloque de hormigón en mi pecho, simplemente dejó de existir. Me sentí más yo mismo que en mis 89 años en la tierra. Entonces me di cuenta de que estaba de pie en algún lugar. No había paredes ni techo, solo un horizonte infinito de colores que no existen en nuestro mundo. Era como estar en un campo justo antes del amanecer, pero la luz no venía de un sol, sino que emanaba de la propia hierba, del aire, de mí mismo. A lo lejos vi rostros sonrientes, el de mi madre, joven otra vez, y el de amigos que había enterrado hacía décadas. No hablaron, solo me miraron con un amor que decía, estás en casa. La paz era tan densa que casi podías tocarla. Y entonces, él estaba allí. No se parecía en nada a los cuadros de Jesús con pelo claro y ojos azules que teníamos en la iglesia. Su piel era morena, como la tierra fértil del delta del Mississippi, curtida por el sol de Oriente Medio. Su pelo era negro y espeso, y sus ojos, oh, sus ojos, eran como mirar el nacimiento de las estrellas, llenos de un fuego que era a la vez justicia y una misericordia que te deshacía. Intenté ponerme de rodillas, pero mis piernas cedieron. Caí al suelo, no por debilidad, sino por el peso abrumador de su presencia. Él se acercó y pronunció mi nombre. Ramón. La forma en que lo dijo no fue un simple sonido. En esa única palabra estaba toda mi vida. Cada alegría, cada pecado oculto, cada oración susurrada en la noche. Él lo sabía todo, y aún así solo había amor en su mirada. Se inclinó y su voz, que no era un trueno sino una calma poderosa, me dijo, Ramón, no te he traído aquí para que descanses, te he traído para que veas. Hay verdades que debes llevar de vuelta a un pueblo que está perdiendo el rumbo. Lo primero que me mostró no fue el cielo ni coros de ángeles. Fue una visión que me heló el alma. Vi una cadena enorme, no de metal, sino hecha de lágrimas secas y gritos silenciosos, enrollada alrededor de los corazones de millones de personas de mi pueblo. Jesús se puso a mi lado y pude sentir su dolor. Esta, dijo su voz,
llena de una tristeza infinita. Es la cadena del dolor secuestrado. Yo no entendía. ¿Cómo podía nuestro dolor, nuestra lucha justa, ser una cadena? Le miré confundido y él solo asintió, como diciendo, «Mira más de cerca». Entonces me lo mostró. Vi escenas pasar ante mis ojos como en una película. Políticos usando nuestras heridas para ganar votos. Líderes gritando consignas de odio que solo nos dividían más. Vi cómo el enemigo había tomado nuestra historia, nuestra ira justa contra la opresión, y la había retorcido. En lugar de ser un testimonio que lleva al perdón y a mi poder, me dijo Jesús, se está usando para alimentar un espíritu de rencor y amargura que os aleja de vuestro destino. Fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Vi el veneno donde antes solo veía justicia. Jesús me recordó las Escrituras, no como un sermón, sino como un padre que le recuerda a su hijo una verdad vital. Me habló de vestirse de toda la armadura de Dios, no de la armadura de nuestras heridas. El camino a la libertad no era negar el dolor, sino entregarle a Él la justicia por ese dolor. Detente un momento. ¿Sientes el peso de estas palabras? ¿Alguna vez has sentido que el dolor del pasado se usa para herir en lugar de sanar? Si este mensaje te está llegando, dale a me gusta y déjame saber tu opinión en los comentarios. Necesito saber que no estoy solo en esto. La instrucción que me dio fue tan clara que me atravesó el corazón. Me dijo que el perdón no era un sentimiento, sino un arma. Era la única llave que podía romper esa cadena espiritual que nos mantenía atados al pasado. Vi en la visión lo que pasaba cuando una persona elegía perdonar. Un eslabón de esa cadena se volvía polvo, pero también vi lo que pasaba cuando alguien se aferraba al rencor. El eslabón se apretaba más, asfixiando la vida y la alegría. Comprendí que la verdadera batalla no era contra la gente, sino contra el espíritu que nos mantenía enfrentados. Aquella visión de la cadena y la llave del perdón me dejó sin aliento. Creía que ya lo había visto todo, que esa era la revelación más dura que un hombre podía soportar. Pensé que el propósito de mi viaje había sido entender esa única verdad devastadora sobre mi pueblo. Pero estaba terriblemente equivocado. Eso fue solo el comienzo, la primera capa de la verdad que Él quería que viera. Porque lo que Jesús me mostró justo después, sobre nuestras propias iglesias, fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez, completamente destrozado. Entonces cambió la visión. Vi una iglesia enorme y preciosa, como esas que salen en la televisión. La música era profesional, las luces parecían de un concierto y miles de manos estaban en el aire. Parecía un avivamiento, pero Jesús señaló la puerta principal y le vi a Él mismo, a su propia figura, de pie fuera, llamando. Su voz no era un grito, sino un lamento profundo que me atravesó. Son maestros del servicio, dijo, pero se han olvidado del Salvador. Han reemplazado mi presencia con un programa, un encuentro con entretenimiento. Lloré, porque reconocí mi propia iglesia, mi propio corazón, en esa visión. Me había conformado con sentirme bien el domingo por la mañana, olvidando el poder crudo y transformador que conocí de niño en aquella choza de madera. Jesús no estaba condenando la adoración, estaba condenando que adorásemos la adoración misma. Detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Alguna vez te has sentado en un servicio precioso y has sentido un profundo vacío? Esa sensación de que la persona más importante ni siquiera estaba allí. No estás solo. Él te ve y está llamando a la puerta de tu corazón, ahora mismo, esperando que le dejes entrar de verdad. Creía que ver a Jesús fuera de su propia iglesia era lo más impactante que podía mostrarme. Estaba terriblemente equivocado. Lo que me reveló a continuación sobre nuestros hijos es lo que de verdad me rompió el corazón en 1000 pedazos. La visión se movió,
y le vi mostrarme la consecuencia directa de esas iglesias llenas de espectáculo, pero vacías de su presencia. Vi a una generación entera de nuestros jóvenes, chicos y chicas brillantes, llenos de un potencial que Dios les había dado, saliendo por las puertas de esas mismas iglesias hermosas hacia un mundo que se veía gris y sin esperanza. Se van porque están hambrientos de realidad, me explicó Jesús, y su voz era la de un padre que ve a sus hijos desnutridos. Huelen el plástico. Se les ofrece un espectáculo cuando sus almas claman por el poder sobrenatural de Dios, por un encuentro real conmigo. Comprendí que su marcha no es solo rebeldía, como muchos pastores predican. Es un veredicto. Es el juicio de una generación entera sobre una iglesia que ha cambiado el fuego del Espíritu Santo por una máquina de humo y luces de colores. El dolor que sentí en ese momento fue insoportable. Pero entonces, después de mostrarme toda esa oscuridad, me mostró la esperanza. Pero he reservado a mi remanente, declaró, y su voz resonó con el poder de un rey. La visión cambió. Vi pequeños fuegos ardiendo por toda la nación, en lugares que nadie miraría. Un pequeño grupo de mujeres orando en un sótano, un puñado de jóvenes en una esquina, no predicando, sino llorando en arrepentimiento por su ciudad. Una anciana como yo, ungiendo la puerta de su casa con aceite y orando por un avivamiento. Eran pequeños, pero su fuego era real. Estos son los que no han doblado la rodilla ante el ídolo de la comodidad y la cultura, dijo Jesús, y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. Ellos son la leña. A partir de ellos encenderé un despertar que arrasará a tu pueblo. Me miró fijamente y sentí que sus palabras se grababan en mi alma. Pero primero debe llegar la confrontación con la verdad. Debes volver y hacer sonar la alarma, Ramón. Diles que el tiempo de la iglesia cómoda se ha acabado. Diles que su rey está a la puerta. Cuando Jesús me miró y me dijo que debía volver para hacer sonar la alarma, todo mi ser se rebeló. Le supliqué, no, Señor, por favor, déjame quedarme aquí. Estoy viejo, estoy cansado. ¿Por qué yo? Argumenté con él. Le dije que mandara a alguien más joven, a alguien con más fuerza. La idea de abandonar aquella paz, aquella luz viva, para volver al dolor y al peso de mi cuerpo de 89 años, me parecía un castigo insoportable. No quería volver a un mundo de sombras después de haber visto la verdadera sustancia de la vida. Quería quedarme en casa para siempre. Él no se enfadó. Su mirada, llena de fuego y misericordia, nunca flaqueó. Con una voz que era a la vez un mandato y un consuelo, me dijo, Ramón, precisamente porque eres viejo y has visto la iglesia en su fuego y en sus cenizas, tu voz tiene peso. No te envío para que seas elocuente, sino para que seas un testigo fiel. Tu misión, dijo, y sus palabras se grabaron en mi alma, es ser una voz. Diles lo que has visto. Adviérteles de la cadena y del programa vacío, pero también dales la esperanza del remanente. Ahora regresa. No hubo más discusión. Su palabra era final. Antes de que pudiera siquiera procesar esa última palabra, regresa. Sentí una sacudida violenta, como si un rayo me hubiera atravesado. La paz del cielo fue arrancada de mí en un instante, reemplazada por un dolor abrasador en el pecho, como si el fuego mismo estuviera derritiendo mis costillas. El frío de un tubo de plástico me ahogaba mientras lo introducían por mi garganta. El sonido agudo y constante de las máquinas del hospital taladraba mis oídos. El peso de mi propio cuerpo se derrumbó sobre mí, un saco de huesos viejos y doloridos. Abrí los ojos y lo único que vi fue el techo blanco y estéril de un hospital. El primer rostro que vi entre la niebla fue el de mi esposa, Marta, con el rostro bañado en lágrimas. ¡Ha vuelto!, gritó una enfermera. Marta se aferró a mi mano, sollozando mi nombre. Intenté hablar, decirle dónde había estado,
contarle la misión que Jesús me había dado, pero con aquel tubo en la boca solo salían sonidos ahogados. Cuando por fin me lo quitaron, mis primeras palabras, roncas y débiles, fueron: Marta, estuve con él, me mostró. Ella solo me apretó la mano con más fuerza. Me dijo que descansara, que había pasado por un trauma terrible. Fue mi primer intento de cumplir mi misión, y la primera vez que choqué contra un muro de amoroso escepticismo. Aquella primera semana de vuelta fue más dura que la propia muerte. Intenté compartir lo que vi con mi pastor. Me escuchó con paciencia, con esa sonrisa profesional, y luego me dijo que el trauma puede causar alucinaciones muy vívidas. Mis propios hijos, con todo su amor, me pedían que descansara, que no me agitara con esas ideas. Querían cuidarme, pero en realidad estaban silenciando la misión más importante de mi vida. Me di cuenta de que la verdad que traía era peligrosa, no porque fuera falsa, sino porque amenazaba la cómoda casa de fe que todos habíamos construido. Pero la resistencia no era solo humana. Había algo más, algo oscuro, que no quería que yo hablara. Una noche, le pedí a mi nieto que me grabara con su teléfono. La batería estaba llena. Justo cuando empecé a describir la cadena que Jesús me mostró, la pantalla se volvió negra. El teléfono se murió. Lo intentamos 2 veces más, y pasó lo mismo. La última vez, la bombilla de la lámpara a mi lado parpadeó y se fundió, dejándonos en la oscuridad. Sentí un frío que no era de este mundo. Supe que el enemigo estaba escuchando. Durante semanas, el miedo me mantuvo en silencio. El peso de las palabras de Jesús era un fuego en mi pecho que no podía apagar. ¿Cómo podía contarle al mundo algo que ni mi propia familia creía? Una noche, sin poder dormir, me levanté y abrí la Biblia al azar. Mis ojos cayeron en Jeremías 29. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En ese instante, rompí a llorar. Comprendí que el miedo a desobedecer a Dios era mucho mayor que el miedo a que los hombres me llamaran loco. Ese fuego es la razón por la que estoy aquí, hablándote a ti. Si mi familia, mi pastor e incluso fuerzas invisibles lucharon tanto para que yo guardara silencio, ¿no te dice eso lo desesperado que está el enemigo por mantener esta verdad oculta? Esta revelación no era solo para mí. Jesús me envió de vuelta porque sabía que tú escucharías. Él sabía que tu corazón estaba hambriento de algo real. Por eso he roto el silencio. Esta advertencia sobre la cadena y esta esperanza del remanente no son mi historia. Son un mensaje personal de tu Rey para ti. Por eso estoy aquí, con ese fuego metido en los huesos, mirándote a los ojos. No volví de la tumba para contar una historia bonita. Volví por ti. Jesús me mostró la cadena de amargura que el enemigo ha disfrazado de justicia y cómo le hemos dejado fuera de nuestras propias iglesias, cambiándolo por un buen espectáculo. Él sabía que tu corazón estaba cansado de todo eso. Sabía que tú, que me estás escuchando ahora mismo, estabas buscando algo real, algo que el ruido del mundo y la religión no pueden ofrecer. Este mensaje atravesó la muerte para llegar hasta ti. Quizá miras el mundo y ves la división, el odio que se alimenta de nuestras viejas heridas y te sientes desesperanzado. O quizá te sientas en la iglesia cada domingo y sientes un vacío que nadie más parece notar. Sientes que algo grande se acerca, un cambio, pero no sabes qué hacer. No estás loco. Estás sintiendo los dolores de parto de lo que viene. Jesús me mostró que no estás solo. Eres parte de ese remanente que Él ha estado guardando, ese fuego pequeño pero real que se niega a apagarse en la oscuridad. La instrucción que me dio es tan simple como difícil. Para romper esa cadena, la llave no es negar el dolor, sino entregarle a Él tu derecho a la justicia y caminar en un perdón que es un acto de guerra espiritual. Para encontrarlo a Él, la respuesta no es un programa más grande,
sino un corazón más humilde. Es apagar el ruido y escuchar su llamada a la puerta. No es una fórmula. Es arrepentimiento. Es volver a lo primero. Un encuentro personal y real con el Rey que nos espera fuera, anhelando entrar. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes esa hambre de algo más que un espectáculo dominical, te hablo a ti. Escribe, soy el remanente, en los comentarios. Encontrémonos. Comparte este video con alguien que sepas que también tiene hambre del fuego real de Dios. No dejes que esta advertencia sea ignorada. El tiempo es corto. Cuando estuve ante Jesús, me dijo que nuestro dolor había sido secuestrado. Ahora entiendo por qué volví. Me envió para decirte que tú tienes el poder de reclamarlo para su gloria.